Envío un saludo a todos los que me están viendo y escuchando. La tesis que voy a defender se refiere a una propuesta alrededor de la escoleta ética como un camino para el aprendizaje de la ética en medicina. La palabra escoleta, aunque no está muy bien descrita en el diccionario, originalmente se refiere a una acción de reunirse para practicar los músicos. Pero en la clínica hay toda una tradición alrededor de una estrategia que se ha llamado escoleta ética y que abarca varias áreas. La más común es la diagnóstica, porque en grupo y preferentemente en la ausencia del paciente, se discuten las posibilidades diagnósticas, se argumentan los fundamentos de cada diagnóstico, se analiza el diagnóstico diferencial, no tanto con el propósito de encontrar la mejor solución para el paciente, que también ayuda, sino para que los estudiantes aprendan. También hay una escoleta terapéutica en que se discute cuál es el mejor tratamiento, qué fármacos convendría usar, qué esquemas convendría usar, etc. Otra escoleta pronóstica, un poco abandonada porque no hay la costumbre de discutir los pronósticos, sino de estereotiparlos o calificarlos con eufemismos, pero también cabría una escoleta pronóstica, y aquí estamos proponiendo una escoleta ética, que igual que cada caso se puede desglosar en los aspectos diagnósticos, terapéuticos y pronósticos, se pueden identificar los aspectos éticos. Todos los casos tienen un aspecto ético que discutir, que reflexionar sobre él, porque digamos, el elemento clave en el aprendizaje de la ética, yo creo que es la reflexión, y desde luego podría haber otras formas de escoleta, pero aquí estamos proponiendo la escoleta ética. Estamos muy acostumbrados a documentos de referencia para tomar las decisiones éticas. El más conocido es el juramento hipocrático, que hoy en día es fundamentalmente un símbolo, pero que sigue siendo el juramento que los egresados de las escuelas de medicina hacen al término de su carrera. Y también, como ustedes saben, hay una disparidad, hay una brecha cada vez mayor entre lo que es el avance científico y tecnológico y lo que es el avance normativo y ético. Aunque los dos tienen una pendiente en el que van avanzando, el avance normativo y ético pues lo hace con ciertos obstáculos y no alcanza a todo el desarrollo científico y tecnológico que existe actualmente. Y esto implica que para muchas de las decisiones éticas que tenemos que enfrentar los médicos hoy en día, no existen los referentes a los que solemos recurrir, sino que pues se tienen que utilizar otro tipo de argumentos. Y con este desarrollo científico y tecnológico, pues una de las consecuencias es la robotización, que aquí está ya, y el uso de la inteligencia artificial a veces para algunas decisiones. También hay una tendencia a modificar la forma de referirnos a los pacientes, y como ustedes pueden ver en este cuadro, en el que se contrasta el profesionalismo con el comercialismo, que lamentablemente es lo que domina, ustedes pueden ver que el médico ya no es médico, sino que se le denomina proveedor o prestador de servicios. El paciente ya no es paciente, sino es cliente o usuario. La confianza es sustituida por la sospecha o el recelo. Voy a ver qué clase de médico es este que me va a atender.
El cuidado ya no es lo importante, sino lo importante es complacer al cliente, la satisfacción del usuario. El servicio ahora se subordina al producto, a la mercancía. La curación, mejoría o planeación está supeditada a la ganancia, al profit, y el orgullo o satisfacción que caracteriza a la profesión médica, pues ahora está sustituido por el beneficio. Aquí se contrastan dos imágenes de épocas diferentes. En la imagen de la izquierda, pues está el médico tradicional, tal vez de la época romántica, en el que, preocupado por su paciente, meditando cuál es la mejor alternativa. Y en en la otra lámina se ve la parafernalia de la atención moderna. Quiero destacar que la diferencia no es solo tecnológica, claro, hay mucho de diferencia tecnológica, pero si ustedes ven al médico de la lámina de la derecha, él está haciendo mutis y está dejando al paciente en manos de los artefactos, y ya él se encargará de regresar a ver los registros y a partir de ahí tomar decisiones. Ahora, en la ética en particular, en todo, pero en la ética en particular, el currículum oculto resulta muy importante. El currículum explícito define lo que el profesor pretende que los alumnos aprendan. El currículum oculto define lo que los alumnos aprenden a pesar de que no esté descrito en el programa curricular. Entonces, la ética en particular, pues se aprende fundamentalmente por currículum oculto, se aprende a través de lo que ven los alumnos en la comunidad moral, que es la escuela o el hospital, y en general por imitación de los modelos que ahí tienen. Currículum oculto, como decía, no aparece en los documentos curriculares, se refiere a la conducta cotidiana, incluyendo esto que mencionaba yo del comportamiento de las comunidades. Frecuentemente no hay una estrategia educativa propositiva, no se propone el profesor que lo aprendan, y tiene que ver con el adoctrinamiento ideológico. De hecho, muchas escuelas religiosas, por ejemplo, o políticamente comprometidas, se dedican a adoctrinar ideológicamente a los alumnos, no necesariamente como parte del currículum, y a veces el docente ni siquiera puede estar consciente de que lo está ejerciendo, sino simplemente los alumnos aprenden, por ejemplo, puntualidad a partir de que el maestro es puntual. Esta frase es también ya muy trillada, pero dice: el maestro mediocre dice, el buen maestro explica, el maestro superior demuestra y el gran maestro inspira. Esta idea de bajo currículum oculto hay una tendencia a la inspiración. Y hay otros modelos de médicos que pues a veces los estudiantes adoptan como propios, como son los médicos de los programas o de las series de televisión norteamericana. Si uno analiza estos modelos, se encuentra con algunos rasgos más o menos comunes. Por ejemplo, el atractivo físico estilo Hollywood, no necesariamente que todos son guapos o hermosas, pero sí que tienen un atractivo. Desaliño personal, que hoy parece una moda, en que pues los médicos de la televisión, barbones y
sucios y despeinados. El uniforme quirúrgico, ya no digo en la calle, en el supermercado. El estetoscopio más bien alrededor del cuello y no en las orejas, porque ya no se usa alrededor en las orejas. Vidas personales desordenadas y complicadas. Pareciera que no se puede ser médico con una vida personal o familiar normal. Hipersexualidad y promiscuidad con rasgos obsesivos, todos tienen estas características. El paciente es solo un instrumento para el trabajo, para el aprendizaje. Esclavos de la tecnología, la mayor parte de los éxitos diagnósticos o terapéuticos dependen del uso de la tecnología. Competitividad salvaje, no importa a quién atropellen, el caso es avanzar. Y el conocimiento esquemático, en que uno ve que le preguntan, a ver, dime las 5 causas de no sé qué, y la repiten de la 1 a la 5. Ahora, en el aprendizaje clínico en particular, hay una serie de retos emocionales que a veces se manifiestan pues hasta de una manera patológica, pero muchos estudiantes es su primera confrontación con la muerte. Es decir, no solo que no hayan, ya vieron cadáveres en anatomía, por ejemplo, pero por primera vez ven que una persona con la que se empiezan a identificar, empiezan a conocer, lo ven morir. El sufrimiento, que es bastante fuerte, la emoción, la impotencia, porque pues el arte tiene limitaciones que no permiten ayudar a muchos pacientes, y las limitaciones personales que como estudiantes naturalmente tienen. Y por parte de los pacientes también hay una confrontación con las limitaciones económicas, porque muchos pacientes o muchas personas se quedan fuera de las posibilidades terapéuticas simplemente por razones de costos, o las limitaciones intelectuales de los pacientes que a veces no entienden las instrucciones, o por los prejuicios, atavismos, escrúpulos, recelos o tradiciones. Luego la administración, que hoy en día pues es un mal necesario, porque los recursos siempre son menores que las necesidades, y ustedes pueden ver aquí en forma alegórica o de caricatura cuánto puede costar el curar a un paciente y cuánto puede costar el dejarlo morir. Para los estudiantes, cuando enfrentan el aprendizaje clínico, los que tienen cierta conciencia se hacen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el paciente me permite penetrar en su intimidad, aprender de él, compartir su alegría o tristeza? ¿Y yo qué le ofrezco al paciente si yo soy un simple estudiante? Nosotros les decimos que siempre pueden aportar consuelo, que siempre pueden aportar compañía. Muchos pacientes están solos en el hospital, ni siquiera los visitan sus familiares. Pueden gestionarles servicios, por ejemplo, llamar a la enfermera, al notario, al confesor, o tramitar algunas visitas. Tener algunas funciones de mensajería, llevar algunos recados y ayudarlos a entender las instrucciones, los resultados del laboratorio y orientarlos. Ahora, como saben, hay muchas ideas alrededor de la enseñanza de la ética, algunas ya se han ido abandonando, pero muchos profesores, no me refiero a los profesores de ética, esos sí saben cómo hacerle, me refiero a los profesores de otras asignaturas, que piensan que la ética se aprende en casa y que ya al llegar
a la Facultad de Medicina ya tienen que estar formados o deformados. Que quienes llegan al curso ya están totalmente formados o deformados. Que la enseñanza es una transmisión de conocimientos y entonces esta función del profesor ya hace mucho que fue superada. Que se trata de imponer principios y valores propios del profesor. Esta es una de las características de la enseñanza de la ética, que cada quien puede tener sus propios principios y valores, y considerar que quienes no coinciden con nosotros están equivocados. De hecho, este es uno de los problemas para evaluar el aprendizaje de la ética, porque muchos profesores consideran que tienen que contestar como ellos hubieran contestado. Y por otro lado, el aprendizaje de la ética garantiza una conducta apropiada, pues ya se vio que no. Alguien puede recitar muy bien los preceptos teóricos de la ética y a la mera hora burlarse del paciente. Entonces, hoy más bien se considera que la ética es una asignatura transversal que va a todo lo largo del currículum, que en cada una de las asignaturas se aborda ética, y por eso ahí va lo de la escoleta. Si estamos en un curso de gastroenterología, bueno, es el momento de analizar los aspectos éticos del caso. Está vinculada, decía yo, sobre todo con el currículum oculto, tiene que ver con modelamiento de conductas porque, digamos, la mejor enseñanza de la ética es el ejemplo, pero se necesita propiciar espacios de reflexión, que hoy por hoy no los hay. Más bien está enajenada la gente en aprender lo que se dice en clase, un poco lo que se lee en los textos, pero no sobre lo que se reflexiona, y particularmente la reflexión colectiva, que creo que es interesante porque nutre la reflexión individual. Y por eso la escoleta ayuda a esta reflexión colectiva. Respeto a los propios valores, y ahí está la propuesta de incorporar la escoleta ética, que por otro lado trata de propiciar la autocrítica y la autoimposición de límites, que uno solo pueda decir qué tal lo hice bien, puedo hacerlo mejor, y decir hasta acá ya no me meto porque no me siento competente. Siempre se puede simular, aquí hay dos ejemplos frívolos de la simulación. Y también se ha dicho que el estudiante de medicina no es sensible a la ética porque hasta que entra verdaderamente a los problemas cotidianos de la práctica, pero tiene muchas situaciones en las que se propicia o se favorece o se requiere de un razonamiento ético. Por ejemplo, cuando se trata de revelar a los pacientes la condición de estudiante, hay varias formas de abordarlo. Cuando el paciente se niega a ser atendido por un estudiante y tendrá el derecho de hacerlo. Cuando el estudiante proporciona información al paciente o a los familiares y esta información no necesariamente coincide con la que proporciona el médico tratante. Por ejemplo, cuando solicita autorización para efectuar procedimientos o para consultar el expediente. Para efectuar procedimientos ya es una regla, que sí se pide autorización del paciente, pero para consultar el expediente no se le pide autorización y la información del expediente pues pertenece al paciente, que la otorgó de una manera confiada porque sabía que se iba a manejar de forma confidencial. Intentar un procedimiento para el que no se siente suficientemente capaz, siempre la primera vez uno no se siente suficientemente capaz, pero hoy con las estrategias de simulación pues se puede ensayar muchas veces antes de intentarlo en el paciente real. Realizar procedimientos solo por practicar, claro,
no se usa ya mucho esto, pero por ejemplo, las historias clínicas, solo por practicar, hay pacientes que les han hecho 17 veces la historia clínica. Ejecutar una indicación del profesor o del adscrito con la que no se está de acuerdo en una organización castrense como la que tienen nuestras unidades de atención médica, el cuestionar una indicación del profesor o del jefe, pues puede ser atentatorio contra la supervivencia del alumno. Abandonar al paciente terminal por atender a los recuperables, esto pasa mucho en los triage que se hacen en las unidades de atención médica. Realizar maniobras en los cadáveres sin autorización, yo aprendí de esa manera varias cosas. ¿Qué hacer si no se entiende la explicación del profesor o la del libro? Confesar la ignorancia. Si uno confiesa la ignorancia, en general no le va bien. ¿Cómo proceder si se presencia que un compañero está copiando en el examen o haciendo algún otro tipo de fraude? Las encuestas que se hacen a los estudiantes, pues la mayoría contestan que ellos no lo denuncian porque valoran el compañerismo por encima de la honestidad. Y luego los profesores también, ¿qué ejemplos dan? Por ejemplo, aplicar exámenes para legitimar decisiones previamente tomadas. Esto es cosa de todos los días. El maestro que dice te voy a reprobar y lo cumple. Atender a los brillantes y marginar a los rezagados. Eso es en todas las escuelas. Los brillantes probablemente son los que menos necesitan del profesor, nada más necesitan que nadie les estorbe. Exhibir los resultados de evaluaciones, poner la lista en el tablero para que todo el mundo se entere de quiénes son los rezagados y ponerlos como ejemplo. Negarse a la revisión de exámenes, eso pasa, cada vez menos, pero se pasa. Egresar incompetentes, bueno, ya, ahí te va tu calificación, ya vete. Tareas extracurriculares, aquí me refiero a, eso pasa mucho en los residentes, aquí me refiero a tareas extracurriculares, me refiero a vete por las tortas. Descargar responsabilidades profesionales en los alumnos, también, eso pasa mucho en las unidades de atención médica, que la consulta luego la da el residente o el estudiante sin que nadie lo asesore o lo supervise. Y claro, todo lo que es seducción, que hoy ya vimos que es bastante común. Y hay un dilema que tiene que ver con el involucramiento afectivo de los estudiantes. La recomendación en general es de no involucrarse, de verlos con distancia, ver a los pacientes con distancia, porque si no acaban sufriendo con ellos. Entonces, el dilema es si hay que involucrarse o no afectivamente en la relación médico-paciente, pero otra pregunta es si es posible no involucrarse. ¿Se puede ser tan frío como para eso? Y no solo si es posible no involucrarse, sino es conveniente no involucrarse. Si habla de profesionalismo, y en la definición de diccionario de profesionalismo, sí es ver con frialdad el objeto de trabajo, pero excluye el involucramiento afectivo, nos exigen una atención con calidez, pero se puede lograr sin involucrarse. Y este involucramiento, ¿qué tanto influye en la salud mental de los médicos? Tenemos un problema, por lo menos con los estudiantes de medicina, en que la frecuencia de depresión y ansiedad son muy altas, y tal vez la recomendación va en el sentido de involucrarse sin sobreinvolucrarse. Concluyo con esta frase de nuestra máxima figura literaria. Yo sé que tenemos un premio Nobel, pero creo que no ha superado a esta figura que decía: no es saber hacer discursos sutiles vanos, que el saber consiste solo
en elegir lo más sano. Gracias por su atención.